Hablemos de agua. Si han ido alguna vez a un parque infantil de los que hay por la ciudad, se habrán dado cuenta de ese suelo acolchado, generalmente de color negro, que se pone desde hace unos años. Ese suelo está hecho en parte con neumáticos reciclados, un material que resulta ahora se ha comprobado que podría estar liberando sustancias tóxicas. Hoy hablamos con Agustín Serrano, presidente de la asociación Stop Plástico. Buenos días, Agustín. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntenos, porque es llamativo, ¿no?, que se construya algo para los niños que resulta que es tóxico. Bueno, este artículo que hemos publicado en nuestra página deriva de las jornadas del Plástico 24, unas jornadas que organiza el IDEA CSIC con carácter bianual. Y una de las ponencias pues hablaba de esta posible problemática, ¿no? En España se están desechando cerca de 300.000 toneladas de neumáticos fuera de uso, donde se reciclan unas 255.000, y una de las maneras que hay de deshacerse de estos residuos es convirtiéndolos en polvo y granalla de caucho. Entonces, en torno a unas 54.000 toneladas de esos neumáticos pues acaban en pavimentos de césped artificial, superficies deportivas, en los parques infantiles. Y claro, todos esos materiales esos cauchos pues llevan los materiales originales que llevan los neumáticos. Algunos de ellos son éteres organofosforados, que también se utilizan como retardantes de llama, y son materiales pues que pueden ser a algunas determinadas dosis dañinos para la salud humana. Claro, entiendo que esto empezaría con una buena intención, ¿no? Porque los neumáticos son difíciles de reciclar, se vio que podrían tener este uso. ¿Nadie pensó que podría ser tóxico al principio? Por dejar un poco también tranquilos a los oyentes, estos estudios también se tienen que completar con otros más, ¿no? Con los de inhalación o las propias ingestión, ¿no? Porque normalmente a estos parques van niños muy chiquitines que son capaces pues de estar tocando, chupando, comiéndose pequeñas partículas. Entonces, pensemos que las cantidades detectadas en sí tampoco es que sean unas dosis que pues sí generan efectos de toxicidad, porque no están a esos niveles. Lo que pasa es que, claro, esto se tiene que ir sumando a todas estas otras cosas que vamos tocando en el día a día. Luego, estas dosis probablemente no sean peligrosas, ¿no? Lo que pasa es que pues hay que ver también, hay que complementar estos estudios con otros más de ver cuánta cantidad son capaces los niños o las personas que pueden estar allí de absorber esos tóxicos, y luego ver un poco cómo afectan. Pero hay que dejar claro que todos los componentes que llevan los neumáticos están presentes en esos cauchos donde los niños y las personas que les acompañan están en el día a día. Claro, los neumáticos es un producto complicado, ¿no? Está compuesto de muchas sustancias. Sí, llevan pues partes metálicas, los estos exteriores, partes textiles, que eso sí que están empezando ya el sector pues a trabajar un poco esas lonas que van internas a trabajar con productos reciclados, todas estas cosas. Lo que pasa es que también llevan en torno a un 10% de sustancias que nadie sabe lo que llevan, ¿no? Lo cual también es un problema añadido para saber qué hacer con ellos en esa fase de reciclado. Es lo que el sector denomina el secreto de la masa, ¿no? Esas aportaciones que hacen ellos para la durabilidad, para los ruidos. Entonces también eso es un problema para el reciclado, porque si no sabemos lo que llevan, mal vamos a poder saber cómo gestionar ese residuo de una manera óptima y correcta. Claro. Mencionaba usted que parte de las toneladas que se reciclan se crea un granulado, eso es un tamaño muy pequeño que tiene unos usos limitados, ¿no? No sé, la Unión Europea, no sé qué legislación tiene respecto a este material en concreto. Pues la Unión Europea también se ha dado cuenta de que esto es un problema, entonces una ley que está prevista ser muy poquito el próximo año posiblemente, es que no permite la comercialización de partículas de polímeros sintéticos de menos de 5 milímetros. Este caucho se hace de 5 milímetros y para abajo, ¿no? Esas bolitas que vemos en los campos de fútbol normalmente echadas allí en el césped para que los niños no. Entonces,
en las jornadas de Plastic que comentaba con anterioridad, sí que vimos con un poco de preocupación que el sector está mirando de cómo saltarse esa ley y a ver cómo de viable es el producir este tipo de caucho en fracciones un poco mayores, entre 5 y 7 milímetros. Eso a ellos les permitiría seguir haciendo un uso como que se está haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que esa composición química tóxica que puedan llevar estos neumáticos sigue estando presente en los campos de fútbol, pistas deportivas y parques y jardines de niños. Claro. En el artículo que han publicado ustedes, indican que alrededor del 20% de los microplásticos que llegan a los mares proceden de la degradación de los neumáticos. Es un porcentaje muy elevado, ¿no? Sí, es un estudio que también está a punto de publicarse, un estudio que estudia este tema en el área metropolitana de Barcelona, y sí que sorprende la cantidad de neumático que puede perderse con la fricción, más de 1 kilo por neumático en forma de microplásticos. Y dijéramos que en la parte occidental del planeta el mayor microplástico que se detecta es el que proviene del desgaste de los neumáticos, ¿no? Entonces, pues eso nos alerta de que también en el día a día pues tenemos una gran cantidad de microplástico que no solamente acaba en las partes más grandes en las carreteras, sino que parte de ellos también se va como mezclando con el aire y arrastrando. También hay un estudio austriaco que había localizado en los campos cercanos a las carreteras sustancias tóxicas que provenían de los neumáticos. Concretamente era un estudio que miraba presencia de este tipo de material en lechugas. Claro. Hablábamos el otro día con otra organización sobre los residuos textiles, cómo se gestionan y que a partir, creo que era del año que viene, sería responsabilidad de los productores. En el caso de los neumáticos, ¿de quién depende que se reutilicen, se reciclen de manera correcta? ¿Es también del sector, del productor? Sí, lo que pasa es que tienen en su RAP hay un par de gestores que se dedican a la recogida de estos neumáticos a nivel nacional y son los que se encargados de recoger la gran inmensa mayoría de esos neumáticos fuera de uso de talleres y demás, ¿no? Lo que pasa es que sí nos llama la atención que el propio sector está declarando que se desechan en España en torno a las 300.000 toneladas y que la cantidad de material reciclado está rondando los 255.000. Entonces, claro, eso nos hace plantearnos que dónde está ese resto de materiales, ¿no? Claro. También, lamentablemente, decir que muchas veces en nuestras localizaciones en entornos naturales también encontramos muchísimo neumático abandonado en entornos naturales, ¿no? Entonces nos puede dar una pista de que, claro, no todo se recicla y hay gente que teniendo fácil, dijésemos el tema que sea llamar a nuestros gestores para que le retiren los neumáticos, pues lo está abandonando en cualquier lugar. Ese es otro problema, ¿no? Porque los lixiviados, esa parte de los componentes químicos que pasan, acaban en las aguas subterráneas por los arrastres y las filtraciones en la tierra. Claro que podríamos acabar bebiéndonoslos, ¿no? Nosotros. Sí, todo lo que acaba en el agua, pues después, lógicamente, pues esas partículas que puedan llevar todas las sustancias químicas, no solamente de los neumáticos, sino también de los residuos y aceites y que desechamos de maneras incorrectas, pues acaban en el agua subterránea. Y Aragón es una de las zonas que más gravemente afectadas por la calidad del agua dulce, el agua de boca, porque entre estos problemas, los nitratos de las macrogranjas, los lindanos, etcétera, pues tenemos un problema en nuestra comunidad autónoma. Ahora que he mencionado lo de las localizaciones, claro, en Stop Plástico una de las cosas que hacen ustedes es ir localizando, fotografiando, documentando donde se abandonan residuos, como por ejemplo estos neumáticos en plena naturaleza, ¿verdad? Sí, digamos que inicialmente pues arrancamos nuestra asociación en este sentido, ¿no? De que vimos que
que había una gran cantidad ingente de todo tipo de basuras diseminadas en entornos naturales alrededor de Zaragoza capital, ¿no? Que es nuestro, como vimos en Zaragoza, pues nuestro hábitat, ¿no? Las riberas del Ebro. Entonces vimos que muchos de esos abandonos de basuras pues están muy cercanas pues de acequias, del propio río Ebro, de otros ríos. Entonces pues vas poquito a poco te vas metiendo en estas cosas y vas viendo toda la problemática de todas esas filtraciones de plásticos, microplásticos y sobre todo los compuestos químicos que van añadido a estos materiales, que es una gran problemática para la salud humana, porque hay que destacar que aunque muchos de estos compuestos que se detectan tanto en el agua como en la tierra o incluso en el propio aire, pues tiene una toxicidad crónica, es decir, que se van liberando en pequeñas dosis que por sí solas no generarían un efecto de toxicidad a los humanos o a los animales, pero claro, que esa exposición prolongada sí que puede suponer un riesgo, ¿no? Y aparte, lo que decíamos, que no solamente es esa dosis de ese neumático abandonado, es que el problema es que estamos en contacto, estamos expuestos a otras sustancias en nuestro día a día, ¿no? Pues desde las sartenes que usamos al embalaje de nuestras comidas, a la ropa que llevamos, entonces eso pues va sumando, y esto sí que podría ser esta expresión sí que podría llegar a ser tóxica para algunas personas, porque también hay que decir que no a todo el mundo le afecta todo de la misma manera. Claro. Claro, pero bueno, también imagino que habrá personas más vulnerables, como usted decía, y luego esa acumulación, ¿no?, de exposiciones a diferentes tóxicos que nos rodean hoy en día. Sí, a la comunidad científica una de las mayores preocupaciones que tienen son que estos compuestos afecten al sistema endocrino, ¿no? Lo que ellos llaman disruptores endocrinos, claro, que implican que pueden provocar cambios hormonales, diabetes, problemas en la tiroide, problemas en la reproducción, y que algunos llegan a ser neurotóxicos, incluso cancerígenos. Y además, como ha apuntado usted al principio, podemos entrar en contacto con estas sustancias simplemente por ingestión, o sea, simplemente, vamos, pues por ejemplo, si los animales que consumimos han estado expuestos a este tipo de sustancias, también por contacto, lo que mencionábamos de los niños pequeños, tocándolo todo, incluso por inhalación. Sí, en recientes estudios, pues incluso aquí en Zaragoza ya se ha detectado que en el aire que respiramos hay pequeñas partículas, fibras y demás elementos que se llevan de muchos de ellos de estos compuestos químicos que están usando. Tenemos que pensar que también que los materiales reciclados, pues también acaban teniendo en su composición parte lógicamente de los otros materiales de los que provienen. Entonces, en nuestro día a día, pues vemos que estamos expuestos a unas grandes cantidades de productos tóxicos que ni siquiera sabemos lo que llevan. Entonces, una de las cosas que también demandamos desde nuestra organización es saber exactamente a qué nos estamos enfrentando el usuario para que seamos capaces luego de decidir si vamos a adquirir ese producto o no, porque hay un estudio también austriaco que publicamos no hace mucho en nuestra página que hablaba de cómo migran esos compuestos químicos de los embalajes a los propios productos que nos comemos, a los productos que contienen, y donde se veían que los alimentos grasos o ácidos son más propensos a captar esas partículas tóxicas, esos materiales que se van añadiendo o que vienen de materiales reciclados a los propios embalajes, y que, claro, continuamente tomando esos compuestos, pues no sabemos cómo puede acabar nuestro organismo pues reaccionando. Claro. Bueno, algunos de estos sustancias que las ha ido mencionando a lo largo de la entrevista son los compuestos perfluorados, cloroparafinas, BPA, bisfenoles, fatalatos o retardantes de llama, que están todos presentes, por ejemplo, en la composición de los neumáticos y que, como hemos dicho, además de usarse en parques infantiles, también se usan en instalaciones deportivas como pistas de atletismo, campos de fútbol, también en mobiliario urbano. ¿Cuál es la solución o de aquí hacia dónde vamos ahora que sabemos que existe este problema? Pues la solución, la verdad, que es complicada dado ya el nivel de contaminantes que tenemos en nuestro alrededor. Una de nuestras entrevistas con la doctora Ethel Belharrak, que es la directora del IDEA de CSIC de Barcelona, hablaba que la implicación debía de venir de las propias industria química, que debía ser capaz de, sabiendo ya toda esta problemática que se está generando y que han generado, y con estudios que ya están demostrando que hay compuestos estos químicos que son dañinos para la salud humana y el medio ambiente, deberían de implicarse más
más en buscar unas alternativas más sostenibles y menos lesivas para nosotros y sobre todo para nuestra salud. Y debido a todo esto apoyado también muy centrado en la legislación, que establece unos valores máximos o valores límite de qué compuestos se le puede añadir y cuáles no. Y luego también replantearnos a la industria que sí es necesario toda esa cantidad de materiales de gente. Estamos hablando de que hay más de 10.000 sustancias y a las llamadas PFAS, de los contaminantes, digamos, eternos, donde ya hay una parte de ellos que sabemos que son cancerígenos y sigue sin haber una legislación clara y de prohibición, incluso de dosis máximas. Por contra, también, claro, hay que indicar que a lo mejor esas cantidades mínimas máximas que podían tener un compuesto, pues quizás sean muy difíciles de fabricar hoy en día, pero nosotros desde nuestra asociación también pensamos que la industria química y la legislación se debían duplicar bastante más en este tema y para cortar ya por lo sano y empezar a hacer productos más sostenibles y más beneficiosos o no tan dañinos para nuestra salud. Claro. Pues Agustín Serrano, presidente de la asociación Stop Plástico, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta información, por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también y desearles unas felices fiestas a todos los oyentes y a vosotros. Un saludo.